trabajan los que la edifican. La familia, hermanos, es creación de Dios. Y eso es importante que lo entendamos, porque si no, todo lo que voy a decir pues no tendrá sentido. La familia es una creación de Dios. Dios estableció la familia al inicio de la creación del mundo, porque creemos que Dios creó el mundo. Eso no da lugar a duda. La palabra empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nuestra conciencia nos da testimonio de ello cuando vemos estos paisajes tan hermosos que nos rodean aquí en Fuerteventura, cuando vemos el océano, cuando vemos el atardecer, cuando vemos el amanecer. Nuestro corazón da evidencia al ver todas esas cosas de que hay un arquitecto, un diseñador detrás de todo eso que vemos. Dios creó entonces la familia. En el principio Adán y Eva, y Dios les permitió fructificar. La unión de un hombre y una mujer, Dios las diseñó para que pudieran dar a luz la vida. No hay otro método ni otro mecanismo para que el ser humano pueda permanecer en la tierra. No hay otro medio, no hay otra estrategia, no hay, hermano, otro camino para que la vida se dé a luz. Tiene que haber el componente que Dios estableció del hombre y el componente que Dios estableció de la mujer. Aún con el avance de la ciencia, de la inseminación in vitro, se sigue haciendo lo mismo. Se extrae el espermatozoide del hombre y tiene que haber un óvulo de una mujer y se implantan en otro útero, pero sigue estando el componente del varón y el componente. Es la única manera de que pueda haber vida. Dios lo estableció así y a través de su palabra nosotros lo entendemos. Así que la familia es el plan de Dios, como lo vimos ahora, para poder transmitir su palabra, para poder transmitir las enseñanzas bíblicas de generación en generación. La familia se constituye entonces en el núcleo de la sociedad. Si no hay familias, hermano, la sociedad se extingue y la sociedad se acaba. Y hay un enemigo que pretende destruir el plan de Dios en esta tierra. ¿Cómo puede el enemigo destruir el plan de Dios en esta tierra? Pues atacando al núcleo de la sociedad. ¿Cuál es? La familia. Así que es evidente que la familia, tal cual Dios la ha diseñado, está bajo el ataque del enemigo. Amén. Toda familia que esté bajo el diseño de Dios, bajo el temor de Dios, está bajo ataque, porque será la estrategia de Satanás para poder destruir los planes de Dios. Dentro de la familia Dios estableció el matrimonio, y dentro del matrimonio Dios estableció unas responsabilidades. Al hombre lo delegó como líder, lo que la Biblia llama cabeza, pero les hemos explicado que ese ser cabeza de hogar no es ninguna autorización para el machismo, que esa mala enseñanza la hemos sufrido debido a falsos maestros,
a la religión tradicional, la Biblia no es un libro machista. El ser cabeza de un hogar como hombres, líderes espirituales, no es una autorización para ser más que la mujer. Al contrario, hermanos, es una responsabilidad delante de Dios. La palabra ayuda idónea, refiriéndose Dios a la mujer como ayuda idónea del varón, procede de la raíz griega adyugo, o más bien latina, adyugo, que quiere decir el mismo yugo. Hombre y mujer delante de Dios son iguales, porque recuerde que en el Evangelio no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay dueño, no hay hombre, no hay mujer. Delante de Dios todos somos iguales en dignidad, pero Dios nos ha delegado roles diferentes. Cuando nosotros obedecemos a Dios y asumimos esos roles, las cosas van bien. Pero cuando nos salimos del consejo de Dios y de la manera en que Dios estableció las cosas, ¿qué pasa? Hermano, comienza el caos y comienza el desorden. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, desde que Adán y Eva decidieron salirse del camino que Dios estableció para la humanidad. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y retornamos a esa vía, entonces Dios nos garantiza que las cosas van a ir bien, porque es la manera en que Él la diseñó. Pero si nos salimos de ese cauce, hermanos, vamos a terminar ahogados. Y por eso encontramos que la familia hoy está viviendo una crisis que salta a evidencia aún en la misma iglesia. Miren la composición de la iglesia, no solamente esta, sino a nivel general. 70% mujeres, 30% hombres. No solo aquí, eso es una estadística mundial. Y la razón la vamos a hallar en lo que vamos a ver. Dios le ha delegado al hombre una función que cuando no se cumple trae consecuencias en el matrimonio y en la familia. Y les voy a poner un ejemplo, porque hoy pues uno quisiera, hermano, hablar de tanto del hombre como de la mujer como de los hijos, pero nos toca de a uno por uno. Entonces hoy nos tocó comenzar por el hombre, y no porque sea más, sino porque Dios delegó funciones y Él lo escogió así. Satanás, para destruir la familia, tiene que hacer el mismo juego que, no sé si ustedes han jugado alguna vez al dominó y han puesto las fichitas así una detrás de otra, ¿verdad? Y usted tumba la primera, y como tumba la primera, todas las demás comienzan a caerse. Pues yo quiero que usted se imagine el dominó divino. Y Dios en su soberanía estableció que esa primera ficha era el hombre. Le delegó un rol, le delegó una responsabilidad. Así que para Satanás tumbar todo el plan de Dios en la iglesia, la sociedad, la familia, el matrimonio, ¿a quién creen ustedes que le envía un ataque certero y primigenio? A ver, los hombres digan amén. A los hombres, como primera ficha de ese dominó divino. Si el hombre no hace su función que Dios le delegó, hermanos, seguramente se va a ver reflejado en el matrimonio, en la familia y en la sociedad. Hoy vivimos en una época de la historia donde el hombre tiene miedo de ser hombre, de no dar la talla ante una mujer que cada vez es más fuerte y segura. ¿Sí o no?
El hombre tiene miedo de ser hombre ante una sociedad donde la mujer cada vez es más fuerte. Oiga, sí que hay mujeres, hermanos, seguras. Mira, dicen amén. Oh, eso está bien, pero siempre teniendo cuidado con las filosofías y las ideas de este mundo. Hay mujeres que a veces uno dice, Dios mío, esa mujer sí tiene seguridad. Y uno todo miedoso, nervioso, y las famosas mujeres empoderadas de hoy. Estamos en la era de la humanidad donde los hombres se están feminizando y las mujeres se están masculinizando. Hay una inversión de lo que Dios, hermano, estableció al principio. Y evidentemente el resultado de esa inversión y de cualquier distorsión de lo que Dios creó, hermano, termina en un caos. Estamos ante la feminización del hombre y la masculinización de la mujer. Y cada sociedad tiene que afrontar y buscar la manera de definir apropiadamente el papel del hombre. Porque tenemos una generación de hombres con heridas profundas, aunque nos proclamamos machos. Estamos llenos de heridas profundas. Estamos llenos de graves carencias emocionales, psicológicas, sociales y obviamente espirituales. Carencias vitales que por su ausencia llevan a los hombres a satisfacer dichos vacíos de maneras poco saludables, como la pornografía, como la promiscuidad, como la depravación sexual en la que vivimos inmersos hoy. La pornografía, hermano, no es más que la salida a una vida llena de carencias emocionales que pretenden ser satisfechas con un harén de mujeres y de hombres y de animales y de muertos, porque la depravación del hombre lo lleva a prácticas como la zoofilia, la necrofilia y todo lo que usted se pueda llegar a imaginar, por la carencia que hay en el corazón de los hombres. ¿Qué es ser hombre entonces hoy en día? ¿Es acaso feminizarse? Mire, hermano, que hace 30 años para ser hombre uno tenía la idea que nos planteaba la sociedad, para ser hombre se tenía que tener pelo en el pecho, que brotara así de los orificios de la camisa. Es más, solo me abrocho hasta aquí, hasta este botón, que yo quiero que me vea aquí esto y cómo aflora mi vello. Oiga, y a las mujeres les gustaba eso, algunas, ¿verdad? Pero mire cómo ha cambiado. Hoy ya el hombre no quiere tener pelo, y entre menos tenga, pues mejor. Entre más lampiño, mejor. Y eso da lugar a un montón de industrias de depilación. Esa era la idea que nos planteaban: un hombre lleno de pelo, un cigarrillo aquí en la comisura de sus labios, una barba poblada que ahora está retornando, porque todo es moda, hermano, y la historia se repite. La historia se repite como un círculo vicioso, y obviamente no podía faltar la cerveza, el whisky, o los que son latinos, el aguardiente. Ese era el modelo de hombre que quizás se veía hace años, pero hoy ese modelo de hombre ha cambiado. Ahora hay un planteamiento de un hombre metrosexual, es decir, que se preocupa en exceso por su apariencia física, que se hace la manicura que antes no se hacía. No quiere decir que esté mal,
Si su esposa quiere que usted tenga las uñas bonitas, hombre, eso es aseo, ¿no? ¿Sí? Utiliza crema hidratante, esfoliante, perfumes de diseño, pero todo eso sin la sabiduría de Dios, hermano, se sale de control. Ropa interior de Calvin Klein o a una famosa marca On That Ass, que le mandan un boxer gratis a la casa por primera vez si paga 9,99 la mensualidad. Eso es lo que son las publicidades que le aparecen a uno en el Facebook y en el Instagram. A ver si uno cae en el... No, se ven buenos los boxers y cómodos. Ese es el prototipo de hombre de hoy, ya un hombre metrosexual, un hombre que se preocupa por su apariencia, pero hermano, cuando eso se sale de control, entonces se desvía del propósito original con el que Dios nos creó. En la Biblia, hermano, encontramos dos hombres. Usted sabe que Adán y Eva tuvieron en principio dos hijos, ¿verdad? Vamos a recordar la historia. ¿Cómo se llamaron esos dos hijos? Caín y Abel. Caín mató a Abel y recibió el castigo de parte de Dios, fue desterrado, tuvo una maldición. Pero luego nació otro hijo, Adán y a Eva, su nombre fue Set. Y Caín y Set son el prototipo o representan las dos tendencias en la naturaleza de todo hombre, Caín y Set. Todo varón, todo hombre lucha entre estos dos arquetipos de masculinidad. Caín, que representa la independencia y la rebeldía, y Set, que representa la obediencia y la sujeción a Dios. Todo hombre batalla con estos dos arquetipos de masculinidad. O decide vivir la vida independiente a Dios, creyendo que Él no necesita de nadie, y toma la vía de la rebeldía ante Dios, o toma el camino de Set, de obedecer y de sujetarse a lo que Dios estableció para nosotros. Evidentemente la línea de Caín es la línea maldecida, y la línea de Set es la línea bendecida por Dios. Y nosotros los hombres, hermano, a día de hoy, miles y miles de años después, somos así también. Hemos heredado el virus de la pasividad que comenzó en Adán. Esto se los he dicho en alguna ocasión. Todos por tradición le echamos la culpa ¿a quién? A Eva, ¿verdad? Eva fue la que pecó. Pero la responsabilidad de informar acerca de lo que estaba permitido y no permitido, ¿a quién se le dio? A Adán. Y aparentemente Adán parece estar presente en el momento que Eva toma de la manzana y permite que lo haga, y no solamente lo permite, sino que participa también. A eso le han llamado algunos autores como la pasividad de Adán, un virus que impregna el corazón de todos los hombres en cuanto a su rol masculino y a su responsabilidad espiritual, haciéndolo ausente, omitiendo esa responsabilidad que tiene y permitiendo que su familia marche sin su liderazgo. Un virus que aleja al hombre, que lo independiza de Dios. Pero hermano, en el fondo de nuestro corazón estamos diseñados para obedecer un código de honor. Estamos como hombres diseñados para obedecer el llamado divino, cuidar, proteger, amar a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestra familia. Por eso un hombre no va a encontrar realización plena en su corazón hasta que no cumpla el propósito para el cual
fue creado. Vamos a hacer un análisis rápido de la historia, porque yo quiero que a veces hay cosas que no entendemos por qué pasan y necesitamos descubrir sus orígenes. Con el paso de la historia y el avance de la sociedad, todo como consecuencia del pecado, el hombre se ha ido ausentando paulatinamente del hogar y renunciando al papel que Dios le delegó como líder espiritual de su familia. Eso no ha sido algo de sopetón. Somos, hermanos, lo que vivimos hoy es el resultado de la historia, de experiencias, de situaciones que todos hemos ido heredando, aunque a veces no lo sabemos. Pero a lo largo de la historia el hombre se ha ido ausentando. Y vamos a empezar desde la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, los oficios eran familiares. Carpintero, bueno, pongamos carpintero porque no se me ocurre nada más. Pero usted imagínese a un carpintero en su casa, en su taller. Y así era el grueso de la población. Trabajaba en su casa al cuidado de sus hijos. Y a medida que iba creciendo, ¿cuál era la labor del padre? Enseñar a sus hijos el oficio que él hacía. Había una herencia en los oficios. Y eso tenía sus beneficios, porque el padre estaba presente en el hogar. Pero cuando llega la revolución industrial y empieza la creación de las empresas, de las fábricas, entonces viene la desaparición del oficio heredado. Ese ejemplo que acabamos de ver empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a incursionar en las fábricas. El hombre empezó a incursionar fuera de su casa, fuera del hogar. Y eso obviamente creó una ausencia y empezó a crear consecuencias a nivel familiar, a nivel de educación. Eso poco a poco lo hizo renunciar al papel que Dios le delegó como líder espiritual de su familia. La industrialización alejó al hombre del contexto del hogar. Pero luego de la revolución industrial aparece la época de los grandes enfrentamientos y de las guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Aquí en España, la guerra civil, enfrentamientos entre los mismos habitantes de este país, entre los más moderados o conservadores contra los más liberales, la dictadura, enfrentamientos, hermanos, en todo el mundo. Millones de hombres empiezan a salir ¿de dónde? De sus casas. ¿Para qué? Para ir a la guerra. No uno, no dos. Estamos hablando de un fenómeno mundial. Millones de hombres salieron de sus hogares. Así que esas guerras siguen y continúan debilitando el papel del hombre en el hogar. No solamente salen millones de hombres de sus hogares para las guerras, sino que mueren millones de hombres en el frente de batalla. No estamos, hermano, hablando de 1000, de 2000, estamos hablando de muchos millones de hombres perdiendo sus vidas en los frentes de batallas. Y como resultado de millones de hombres muertos, millones de viudas y millones de ¿qué? De huérfanos. Para soportar el horror de las guerras, eso es un fenómeno psicológico, el cerebro de la sociedad. Nosotros hoy no lo hemos vivido porque nacimos ya en una era, bueno, hay algunos que sí llegaron a vivir enfrentamientos bélicos, pero la mayoría no.
Pero el cerebro de la sociedad desarrolla un mecanismo de defensa a nivel poblacional, un mecanismo de defensa negando el plano emocional. Usted sabe, hermano, todas las cosas que una persona tuvo que vivir en una guerra, las cosas que vio, las cosas que practicó, las atrocidades, los sacrificios, las muertes. Todo eso tiene una implicación en el plano emocional. Así que los que no murieron quedaron muy afectados. Se crea en la sociedad ese mecanismo de defensa. Se empieza a negar el plano emocional. Muchos de los hombres que regresan a sus hogares, aunque regresan, siguen desconectados emocionalmente de sus parejas. Y entonces empiezan a nacer hombres toscos, hombres sin nada de afecto, hombres afectados emocionalmente por las secuelas de una guerra. Y eso trae implicaciones en la relación de pareja. No hay afecto para las esposas, no hay afecto para los hijos. Hombres presentes en cuerpo, pero ausentes emocionalmente. Ahora dígame, ¿usted cree que esto a escala mundial no va a tener resultados? Miles y millones de niños creciendo ahora sin su figura paterna, y los que la tienen, una figura paterna distorsionada por las atrocidades de la guerra. Sin una palabra, sin un te amo, sin un te quiero. No, porque yo soy varón, yo estuve en la guerra. No me venga a abrazar, a mí no me venga a decir te amo. Yo soy un hombre de guerra y usted tiene que prepararse para lo mismo, porque la guerra continúa. Hombres que empiezan a crecer a escala mundial, alejados del plano emocional. Sumémosle a eso, hermanos, la revolución sexual, la aparición de movimientos como el de los hippies en los años 60, la famosa liberación sexual. ¿Sí? Hagamos el amor y no qué. Eso viene después de la guerra, cuando la gente empieza a protestar por las guerras. Hagamos el amor y no la guerra. Pero eso da lugar, hermano, al despertar de movimientos promiscuos, que la gente empiece a querer tener relaciones con todo el mundo. Se empieza a adentrar la droga en diferentes continentes, se le da lugar a todo eso, movimientos como el de los hippies. Y sumémosle a eso el inicio del empoderamiento de la mujer, las raíces del feminismo que hoy conocemos, que inician en esos años. Pero todo tiene una razón. El hombre comenzó a ausentarse del papel y del rol que Dios le entregó. Si un hombre llega de la guerra y ya no tiene afecto, ya no es líder de su casa, pues hay una mujer que previamente, como los varones no estaban en casa, pues salieron a trabajar. Ustedes saben la historia, ¿quiénes eran las que trabajaban cuando los hombres estaban en la guerra? Las mujeres. Todas las mujeres también empezaron a salir de las casas. ¿Por qué? Porque alguien tenía que construir las armas, alguien tenía que fabricar las cacerolas para alimentar a los soldados en la guerra, alguien tenía que estar ahí enfrente de toda la fábrica. Y usted puede leer eso no me lo estoy inventando yo, eso es historia. Todas las mujeres saliendo de sus casas para trabajar en las fábricas. Y una pregunta le hago yo: ¿dónde estaban los niños? Porque sus padres estaban en la guerra, sus madres estaban en la fábrica. ¿Y dónde estaban los niños? Ahí hay una ausencia total del modelo que Dios estableció. Y todo eso, hermano, ha traído consecuencias, porque esos niños van a crecer. ¿Y cuál es el modelo familiar que van a aplicar cuando se casen, cuando tengan hijos? El mismo que heredaron, el mismo que aprendieron. Así que traemos hasta hoy, porque eso no fue hace muchos años,
traemos hasta hoy herencia de todas esas carencias emocionales, de todos esos falsos prototipos de paternidad. Sumemos a eso, hermano, la herencia de patrones de infidelidad que hemos recibido de épocas como, por ejemplo, la conquista. Cuando España llega a Latinoamérica a conquistar, ¿usted sabe qué hicieron los soldados españoles? Eso, tenían mujeres para escoger, se apoderaban de ellas. Empieza todo ese proceso de mestizaje, se empiezan a mezclar los conquistadores con los indios, se empiezan a mezclar, y el español, de ahí es donde sale lo conocido como el Don Juan, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres, y los niños se levantaron viendo eso. Tenemos, hermanos, herencia de comportamientos infieles, y entonces el hombre de hoy se siente hombre entre más mujeres tenga, entre más sexo practique con otras. Eso es lo que lo hace sentir hombre, porque lo ha heredado de un modelo distorsionado que los medios de comunicación, hermanos, no ayudan tampoco, sino que terminan de apoyar. James Bond, el espía, prototipo de un hombre, ¿verdad? Uno ve a James Bond y uno dice, Bond, James Bond. Pero ¿quién es James Bond? Un hombre subordinado, ¿sí?, que busca hacer sus negocios sin someterse a ningún tipo de autoridad. Mira el mensaje. Y las películas son muy buenas, yo me las he visto, pero analicemos la profundidad de eso. Un hombre que llega a un lugar y con su mirada sexy, hermano, obtiene cualquier mujer, y luego viaja al otro continente un día después y obtiene a otra mujer, y luego, y en una misma película se puede acostar con varias, y a todas aparentemente las ama, y una vez hasta llora, se murió, porque los medios no apoyan. Los medios también siguen distorsionando el modelo del hombre que Dios diseñó. Rambo, un hombre solitario, carente de emociones, sin familia, que lo que le gusta es matar y matar. Y ese es el modelo, hermano, que estamos aprendiendo y con el que crecimos, y el que muchos pretenden imitar, si se suma todas esas carencias de las que estamos hablando. Un niño que crece sin su padre, sin el afecto de su familia, y impulsado por ese tipo de modelos, ¿qué va a hacer? Va a repetir la misma historia. Pero gracias a Dios por el Evangelio, que aparece, hermano, para ponerle fin a todo eso. Y no quiere decir que todo eso desaparezca en el instante, pero, hermano, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Todo esto ha dado origen a diferentes tipos de hombres en la sociedad en la que vivimos, y se los voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, el hombre Simpson. Miren el hombre Simpson. ¿Quién es Homero Simpson? Una de las series más vistas a nivel mundial y que les encanta a los niños. Yo cuando era adolescente, sin que mis abuelos se dieran cuenta, porque estaba en la casa pastoral, de pronto mi abuelita me está escuchando ahí en el culto, pero bueno, ya no puede hacer nada. A veces me ponía a ver los Simpson, pero sin que nadie se diera cuenta, porque ellos decían que eso era del diablo. Bueno, un mensaje muy cristiano no tiene realmente. ¿Quién es Homero Simpson? ¿Cuál es el prototipo de hombre que nos plantea? Este modelo de hombre, hermano, ridiculiza el verdadero papel que Dios diseñó. Lo reduce a un ser infantil
e inmaduro, que funciona a golpe de deseo, que vive en una adolescencia perpetua. ¿Usted ha visto a Homero Simpson alguna vez madurar? Vive en una adolescencia perpetua, o lo que se conoce como el síndrome de Peter Pan. ¿Usted cuándo ha visto a Peter Pan crecer? No crece, porque él está encerrado bajo un conjuro mágico y no crece. Siempre se queda siendo un niño. ¿Y usted no ha visto en medio de la sociedad hombres así, eternamente adolescentes, con 30, 35, 40 años, y parece que están encerrados en una infancia perpetua? No por culpa de ellos, hermanos, consecuencia de toda esta herencia que hemos recibido. No crecen. Homero Simpson tiene que ser cuidado y reprendido por su esposa y por sus hijos. Distorsión del rol que Dios diseñó. Su vida de ciudadano de clase media se limita a un trabajo con el que no se satisface, un trabajo con el que no es feliz, beber cerveza con sus amigos y ver la televisión, y todo eso mientras desocupa la atención de su esposa y de sus hijos. Sus características principales es grosero, superficial, vago, bebedor, incompetente, perezoso, intolerante, egoísta, glotón. Y ese es el modelo que estamos recibiendo. El Salmo 73 describe a este tipo de hombres. Dice: la soberbia los corona, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, hablan con altanería y su lengua pasea la tierra. Hombres que uno a veces dice, hablan más que... Y siempre su tema central, usted ya sabe cuál es: el sexo. No hablan de otra cosa más que de pechos, traseros, poses, porque de la abundancia del corazón, si eso es lo que tienen en su vida, no pueden hablar de nada más. El tipo de hombre metrosexual que lo hablamos, que surge en los años 90, el hombre light, que es un tipo de hombre que ha perdido todos los valores, los ideales y la fe en el futuro. Vive dominado por los medios de la comunicación, vive dominado por el consumismo, basa su felicidad en la cultura del bienestar y el confort. Hombres hoy que lo único que les interesa es estar cómodos, pero se ha perdido el razonar y el entender la misión que Dios nos ha delegado como varones. El hombre narciso, que es el tipo de hombre que se cree el centro del mundo, o como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto. Es el hombre narciso. Él cree que todo el mundo gira a su alrededor. Todo tiene que girar a su alrededor. Es egoísta, es nihilista, es decir, para él nada es verdad, nada, y nada importa. Se cree que sabe mucho y está convencido de que cuando él habla, sube hasta el precio del pan. Asume el refrán popular que dice: tanto tienes, tanto vales. Mide el éxito personal por sus posesiones, tenga o no tenga. Se cree libre, pero solo es un producto más esclavizado a las imposiciones de la moda y de la cultura. Y tenemos también al hombre robot, que solo imita, no produce, solo reproduce, no es generativo y por tanto está castrado en su fuerza vital. Es un ser pasivo,
no cree en nada, su vida transcurre sin pena ni gloria, y en el fondo de su ser se siente fracasado y no tiene fuerzas para luchar. Muchos de estos terminan en el suicidio. El Proverbio 6, versículo 11, habla de un poco de sueño, un poco de dormitar, cruza las manos, siempre anhela, siempre desea, pero nada consigue. Se plantea, se proyecta, dice voy a hacer esto, pero nunca pasa del pensamiento a la acción. Hermano, y otros muchos modelos de hombres que hay, pero esto es solo una pequeña muestra de la triste oferta social, consecuencia de todo lo que hemos hablado, la herencia que hemos recibido. Todos ellos son feas caricaturas del verdadero hombre creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero hermano, hay una iglesia que se revela a seguir consintiendo que el papel del hombre caiga tan bajo. Hay una iglesia que ora, que predica la palabra y que se esfuerza por romper con ese virus de pasividad y que nuestros hombres levanten sus manos caídas y empiecen a mover sus rodillas paralizadas. Necesitamos, hermanos, orar para que el hombre pueda recuperar. Y cuando digo recuperar, no es que tome el prioritarismo y el reconocimiento, no, me estoy refiriendo a hombres que sean guiados por la palabra, hombres que estén dispuestos a asumir la responsabilidad que Dios les delegó de ser líderes y sacerdotes espirituales en sus casas, hombres que amplíen su campo de visión y que puedan aspirar no solamente a lo material, que está bien, hermano, pero nosotros fuimos creados para lo eterno. Alabanzas al nombre de Jesús. Hombres que puedan trascender, que puedan pensar en su salvación y después de su salvación luchar y velar por el bienestar espiritual de los suyos. Hombres que estén dispuestos a reconocer que tienen como herencia, hermano, una cantidad de heridas. Porque si nosotros somos sinceros, podemos vernos identificados en algunas de las cosas que mencionamos. Carentes de padres, carentes de afecto, carentes de enseñanza, carentes de disciplina, carentes de autoridad. Y arrastramos, hermanos, todas esas cosas. Y si Dios no está en el centro de nuestra vida como hombres y por lo tanto en el centro de nuestro hogar, vamos, hermanos, directo hacia la perdición, hacia el fracaso de nuestros hogares, hacia el fracaso de nuestras familias. Por eso quise comenzar el día de hoy con esta enseñanza, que si somos sinceros, le ha caído y nos ha caído solo a los hombres. Bueno, no solo a los hombres, porque aquí también la mujer ocupa un papel muy importante. Las que están solteras, bueno, para que le pidan al Señor: Señor, yo quiero un hombre que te ponga a ti en el primer lugar. Las que están casadas, que puedan ser esas mujeres virtuosas de las que habla la palabra del Señor. Que cierren sus oídos, hermano, a tanta filosofía engañosa de hoy, que proviene de los movimientos feministas y que quieren empoderar a la mujer a tal punto que considere al hombre como su enemigo máximo y lo único que desea es pisotearlo. Y todo eso lo estamos viendo reflejado en el seno de los hogares.
Parejas, matrimonios que viven como si fueran en una lucha constante por querer ser el mejor y por ocupar el primer lugar. Una mujer que no se quiere dominar, un hombre que no quiere ejercer su papel como hombre de Dios, un hombre que no quiere amar, un hombre que no quiere dar afecto, un hombre que no quiere buscar las cosas espirituales, las cosas eternas, y una mujer que quiere protagonismo, una mujer que quiere reconocimiento, una mujer que quiere estar por encima, que quiere sentirse realizada según el modelo que el mundo nos plantea. Esa mujer empresaria, esa mujer con tacones, esa mujer que tiene carné de conducir. Que gloria a Dios, hermana, sáquese el carné porque necesitamos. Mi esposa ya ha intentado 2 veces y no ha podido, pero apenas pase la dieta otra vez vamos a invertir en eso. No para que ella se sienta empoderada y que ya no necesito de este hombre para nada, me voy para donde quiera, hago lo que quiera, no pido permiso. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Esas son las canciones que escuchan nuestras niñas. Y así se levantan. Y en unos años usted se va a preguntar: ¿y por qué no puede vivir en pareja? ¿Por qué se tiene que divorciar? ¿Por qué no puede tener una relación con otro hombre y permanecer fiel? ¿Por qué? Porque toda su mente ha sido configurada para estar sola, para no someterse a nadie, para no rendir cuentas a nadie. Y lo mismo pasa con nuestros niños, con nuestros adolescentes, escuchando que mi cama suena boogie, 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 boogie. Sí, usted se ríe porque es verdad. ¿Y qué es lo que significa eso? Solo sexo. Sí, que a mí me gustan los mayores. Y ya eso es lo que le están metiendo a las niñas para que digan que les gustan quiénes. Y todo eso abriendo la puerta a la pederastia y a la pedofilia. Nuestros adolescentes esclavos de la pornografía, y cuando se casen no van a poder serle fiel a una sola mujer, porque tienen en su mente millones de mujeres desnudas y no van a encontrar satisfacción en una sola, en la misma. Hermanos, la familia está bajo ataque y necesitamos reconocer lo que leíamos al principio. Si Jehová no edifica la casa, es que estamos perdiendo el tiempo, hermano. Si no es Dios el que toma control de nuestras familias, querido caballero que me escuchas, si no es Dios el que te dirige a ti, vas a fracasar en la misión de guiar a los tuyos. Por eso necesitamos hombres que decidan no vivir para sí mismos, sino vivir para Dios. Que digan: Señor, toma las riendas de mi vida para que así yo pueda tomar las riendas de mi hogar. Mujeres que puedan decir: Señor, yo quiero ser esa mujer virtuosa. Yo no quiero el protagonismo. Yo no quiero aquí ser mejor que nadie, hermano, porque es que los matrimonios, las parejas son un complemento perfecto. Aquí nadie es más que nadie. Dependemos y nos necesitamos. Y que nuestros hijos, hermano, que son los que más han sufrido todo este ataque de las familias, que Dios nos ayude para poder restaurar en ellos esa imagen que quizás no han podido ver de un padre, de un matrimonio que se ama, que luchan por seguir hacia adelante. Yo quiero invitarles a que se ubiquen en sus pies. Hermanos, el mundo se está adentrando cada vez más
en un ambiente difícil. Difícil para los hogares, difícil para las familias. Estamos en una década crucial. Por eso tenemos la certeza, hermano, de que Cristo viene pronto. Pero tenemos poco tiempo para enmendar, hermanos. Hemos cometido muchos errores. Yo he cometido errores. Agradezco a Dios porque mis hijos están pequeños. Y le pido a Dios que ellos puedan ver en mí un hombre de Dios. Que ellos puedan ver en mí un hombre amoroso. Porque eso no me hace ninguna nena. Eso no me hace menos hombre, al contrario, eso me hace un hombre de Dios. Que los ame, que los instruya, que les dé palabra. Un hombre que aprenda a reconocer que se ha equivocado. Un hombre que pueda sentarse con su hijo, con su hija y decir: mira, durante muchos años no te eduqué como tenía que educarte, porque no tuve a Dios en cuenta como tenía que tenerlo. Pero a partir de ahora yo quiero convertirme en el padre, en el esposo, en el hermano, en el amigo que tú necesitas tener. Yo quiero hacer este llamado también a los varones que están aquí, los que me escuchan por internet, que tienen sus hijos quizás ya grandes también. Nunca es tarde para empezar a ser un buen padre. Acércate a ellos, pídeles perdón, pídeles disculpas y comienza a influenciarles como Dios te está influenciando a ti. Porque esa es la primera ficha que tenemos que restaurar en este dominó divino para que los hogares empiecen a marchar bien. Si aquí hay alguna esposa, si quizás hay alguna madre soltera o una soltera que esté aspirando a casarse, acompáñenos en esta oración pidiéndole a Dios: Señor, pon en mi camino un hombre que te ame. Y si el que usted ama no ama a Dios, pues dígale a Dios: Señor, enamóralo como me enamoraste a mí. Porque, hermano, este mensaje no es para condenar, no, es que somos víctimas del pecado, somos esclavos del pecado, de todas las consecuencias que eso ha traído para la sociedad. Pero hay un Dios que tiene poder para poder exterminar todas esas ideologías, esos sistemas, esas filosofías que están arraigadas en nuestro corazón, porque tenemos la esperanza de que las familias son para Cristo. Tu matrimonio le pertenece a Cristo, tus hijos le pertenecen a Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario también por ellos, y no vamos a descansar, hermanos. Vamos a luchar, vamos a enseñar, vamos a permanecer, porque tenemos la fe de que Dios puede hacer un milagro en nuestros hogares, en nuestras familias. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí hay una iglesia que se para firme para expresar las palabras de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si el mundo se quiere desviar, si el mundo se quiere ir en pos de otro diseño, que lo haga. Pero yo y mi casa, yo y mi familia, mi matrimonio, mis hijos, vamos a luchar por servirle a Dios, por agradar a Dios, por vivir para Dios, por reconocer a Dios en nuestras vidas.